tal? Mi nombre es Giovanna Mayén y les doy la más cordial bienvenida a otro episodio de Mentes Curiosas. Saludo en cabina a mis compañeros Andrés Mendiolea y Gael Hernández y desde luego a quienes nos sintonizan en ambos lados de la frontera, aquí en Esquina 32. Hoy vamos a hablar de algo que pocas veces nos detenemos a pensar. ¿Qué pasa cuando un artista ya no está, pero su voz sigue viva? En la ciudad de Tijuana, donde todo se mueve rápido, donde lo efímero parece dominar, hay historias que se niegan a desaparecer. Historias que se transforman en memoria y memorias que se vuelven arte y arte que termina convirtiéndose en legado. Hoy en Mentes Curiosas nos enfocamos en una de esas historias precisamente. Una que no solo habla de un artista, sino de toda una escena cultural. La comunidad artística y el público en general están invitados al estreno del documental Mufote, una obra que rinde homenaje a la vida y legado del artista tijuanense Paco Mufote, cuya influencia sigue presente en nuestra región. Dirigido por Jared Jacobsen y producido por Alan Márquez Lobato, este documental reconstruye a partir de testimonios y material de archivo la trayectoria precisamente de Mufote como actor, fotógrafo, músico y más disciplinas, pero también nos invita a reflexionar sobre la memoria, la creación artística y el impacto de quienes transforman su entorno. Y para hablar de este proyecto, me da muchísimo gusto recibir una vez más en Mentes Curiosas a alguien que ha estado profundamente involucrado en la escena cultural de nuestra frontera, productor de este documental, creador escénico y una mente, aparte de curiosa, inquieta. Alan Márquez Lobato, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Gracias por estar aquí de nuevo compartiendo nuestro trabajo y bueno, en este caso el trabajo de Jared. Muy bien, bueno, pues al contrario, gracias a ti por una vez más compartir de todo lo que ustedes logran desarrollar con nosotros en Mentes Curiosas y sobre todo para darlo a conocer. Alan, anteriormente estuviste aquí junto con Andrea Rodríguez, hablándonos de la obra 10, Ausencia del Miedo, también en torno a Paco precisamente. Y hoy vuelves con un proyecto distinto, pero igual de profundo. Para quienes no tuvieron la oportunidad de conocer a Paco, ¿quién era Paco más allá del escenario, su personalidad en lo cotidiano? Sí, bueno, como bien dijiste, Paco era una figura muy importante aquí en Baja California, incluso en otras partes de la ciudad. Y bueno, Paco como ser humano era una persona extraordinaria. Yo creo que uno de los grandes descubrimientos para todos quienes compartimos la escena o el trabajo creativo con él era justamente darnos cuenta que Paco trascendió en la vida de muchas personas. Los anécdotas, las historias, de hecho acaban de publicar en un medio que se iba a presentar el documental y mucha gente que nosotros no conocemos, pero que ellos sí conocieron a Paco y que están muy, ¿cuál sería la palabra? Muy allegados a quién fue Paco en sus vidas personales, porque aparte creo que una de las cualidades de Paco era que encontraba tiempo para estar con las personas y de dedicarles tiempo, ¿no? Paco siempre estaba muy ocupado, siempre tenía muchos proyectos documentales, teatro, sus propias creaciones y aún así en la vida de muchas personas está esa huella, ¿no? Del cariño, de su amabilidad. Era un extraordinario ser humano. ¿Qué lo hacía distinto dentro de la escena artística? Una de sus cualidades era, él hizo mucho tiempo monólogos. Él se dedicaba mucho tiempo a estar creando constantemente. Él iba a un festival allá en La Paz, que era justamente de monólogos, que organizaba la Alianza Francesa. Okay. Y cada año tenía que crear un nuevo monólogo. Entonces él no tomaba, uno de los primeros trabajos con los que empezó se llama Tengo un arma, de Alberto Sosa, pero después de ese monólogo él fue creando sus propias obras y tenía como esta presión para presentarse y bueno, lo hacía de una manera extraordinaria. Y otra de sus cualidades era que era muy versátil, ¿no? O sea, podía actuar, le gustaba mucho la música, dirigía. Era una persona que tenía constantemente invitaciones de otros grupos para participar en obras de teatro y bueno, también en series y en cortos documentales. Lo comentaba, no sé si la vez pasada, en la jerga de los cinematógrafos de aquí de Baja California, quien se dedica al cine, decía que si Paco no había participado en tu proyecto, no era un proyecto baja californiano, porque realmente estaba en un sinfín de proyectos.
¿Qué tipo de artista era, o sea, para ustedes? ¿El que incomoda, el que transforma, el que cuestiona? ¿Cómo lo describirías en la escena? Creo, creo que era una, era una persona que le inyectaba mucho entusiasmo, ¿no? O sea, el saber que Paco iba a participar en un proyecto, la gente le daba entusiasmo. Era una persona muy querida, pero también muy respetada y muy admirada. Porque cuando lo veían en escena, sobre todo en sus monólogos, veían esta parte de un ser humano muy humilde, muy sencillo, muy cariñoso, y de repente verlo convertirse en un monstruo en escena, era, era como un choque, ¿no? Y, y ya en dirección, bueno, también obviamente él siempre tenía una mirada distinta que abonaba y que además te la hacía ver, ¿no? Y, y bueno, creo que gran parte de también su trabajo es buscar estos personajes, o él buscaba estos personajes eh, que, que, que no eran, digamos, muy aceptados en la sociedad o que eran rechazados, eran normalmente personajes vulnerables, eh, no sé, o sea, era alguien que tenía una sensibilidad para encontrar aquello que normalmente la gente no ve. Por ejemplo, en una de sus obras que se llama El último cigarrillo, es un personaje que se hace de una familia, él tiene una funeraria y se hace de una familia con los cadáveres, ¿no? Okay. Y es de Miriam Allen Defoe ese texto. Bueno, él hizo esta adaptación y en una entrevista alguien le decía, bueno, era un personaje loco, ¿no? Un demente. Y él decía, pues era una persona muy sola, ¿no? Entonces, ¡Sas! no sé, le daba un giro a cómo vemos La normalmente, perspectiva. exacto, ¿no? Yo diría con mucho amor, mucho cariño. ¿Era un artista fácil de entender o le gustaba provocar algo en el público? Yo creo que era una persona que aparentemente era fácil de entender, porque yo creo que todos tenían como una opinión de él y de su trabajo, pero yo creo que nadie dimensionaba quién era, ¿no? De hecho, digo, yo un amigo cercano, incluso en algún punto yo hacía esta pregunta, por ejemplo, a su mamá yo le decía, oye, ¿usted sabe quién era Paco? No, obviamente su mamá. Y la pregunta es un poco, no es fácil porque lo repito mucho, no es una persona nada más buena o que tenga unas cualidades Claro. normales, sino que era alguien que parecía que, no sé, como un ángel podría decir, una misión muy particular. O sea, hay gente que él le dedicaba en la calle. O sea, voy a poner otro ejemplo. Una vez fui a su casa, platicamos, fuimos a la tienda para comprar unas cosas y se acercó una persona pues en situación de calle, ¿no? Y era de noche y lo normal es pues bueno, uno desconfía, ¿no? Sí. Y él me hizo una seña como tranquilo, Espérate. ¿no? Espérate. Y se metió a la tienda y le compró, no sé, unas donitas, un yogur, algo para comer. Y yo me sentí muy mal, porque, porque así era él. Claro. Y tiempo después me enteré de que era una persona que él conocía, y que Ah, normalmente esta persona llegaba y él le daba algo de comer constantemente. Entonces, tiempo después me di cuenta, había tanta gente o tantos artistas, gente que él quería, su familia, que nos impactó que él ya no esté aquí, pero también había otras personas que su vida ya no iba a ser igual. Es sí. decir, ya no va a estar esta persona que le iba a dar algo de comer o tener esta atención. Y aparte Paco nunca no lo comentaba, ¿no? No era como si dijera, hago esto porque tampoco tendría nada de malo por estas personas, pero era todo en silencio, ¿no? Entonces, era una persona que realmente te enseñaba mucho. Se movía bajo perfil, a pesar de tener los reflectores encima, por Sí, como lo describes, ¿no? sí, así es. Era No, una... muchas personas una vez que empiezan a tener fama, pierden el piso, como dicen, ¿no? Sí, totalmente. No, él definitivamente creo que era una de las cosas que... Digo, era curioso porque aparte es un medio donde exactamente la gente puede tener ciertos éxitos y pues es muy fácil perder El ego. el ego, sí. Y uno diría, bueno, no estamos en Broadway, no estamos en Hollywood, no importa, o sea, la gente pierde piso. Y creo que a Paco eso también no le molestaba, le dolía, ¿no? Le dolía ver que a lo mejor algunos compañeros
pues olvidaran, digamos, el arte en sí, ¿no? O lo que producía el arte, porque aparte él era una persona que independientemente si había mucho público, ¿no? Así hubiera muy poca gente, él daba la función como si fuera la última, ¿no? Y lo digo con total honestidad. ¿Cómo describes su estilo? ¿Veías algo particular en las obras en las que se involucraba o llámese documentales, en el tema cinematográfico, en los escenarios? Su estilo de actuación, por ejemplo. Uh-huh. Pues era una persona que aparentemente no tenía como una forma, una manera muy clara de hacerlo, pero que siempre te sorprendía, ¿no? Por ejemplo, yo también lo llegué a dirigir en una obra que se llama Fotógrafo de Perros Muertos y daba ciertas indicaciones y él hacía, no sé, él descubría cosas en esos ensayos como que muchas veces no se volvían a repetir, ¿no? Porque había una constante búsqueda. A veces pasan los actores que encuentran como una manera y ahí están, ¿no? Y por eso vemos muchos actores que ya son ellos, ¿no? Y los vemos a ellos. Y no, Paco siempre estaba como buscando algo que proponer. Entonces, era una persona muy inquieta. Bueno, anteriormente, digo, tú tenías una amistad con él y no solamente en la parte profesional, ¿no? Había una relación, como mencionas, incluso pues conocías a la mamá, a sus familiares. Entonces, una vez más te involucras en un proyecto de Paco, pero ahora sin Paco, ¿no? ¿Cómo se vive eso? Bueno, parte también fue, creo, el duelo, ¿no? Era una manera también pues de canalizar su ausencia, porque no lo digo nada más, yo lo hice mucha gente, ¿no? O sea, era bueno, lo manejamos de esta manera, lo decimos de esta manera, una gran presencia deja una gran ausencia, ¿no? Es alguien que, pues, te habitúas a tener esta figura y, digo, este amigo, este hermano, esta persona que también comulga con el hecho de insistir en el arte, que sabemos que no es nada sencillo, y creo que eso también, por ejemplo, el tomar sus obras como 10, Ausencia del Miedo, Un Buen Salvador, hacer el festival, hace 2, 3 años hicimos el Festival de Monólogos en su nombre, Paco Mufote, y creo que él se merece eso y más, ¿no? En este caso, por ejemplo, Jared, que yo lo conocía a través de Paco, porque Paco me comentaba sus proyectos y justamente en el periodo que yo lo estaba conociendo más a fondo, él estaba participando en muchos proyectos con Jared y Paco siempre era como una persona que trataba de conectar, ¿no? a mucha gente y aún aún no estando aquí me conectó con mucha gente, ¿no? Que no era de esas personas de me voy a quedar yo con mis No, contactos para beneficiarme nomás mis proyectos. Al contrario, era, sí. Ay, mira, tal persona te puede ayudar y... Totalmente. Okay. Sí, y con mucha gente. Entonces, digo esto porque después de que ya no está, lo siguió haciendo, ¿no? ¿Y conociste a Jared? Conocí a Jared. Ya de manera personal porque estuvimos en un homenaje y Jared se acercó, escuchó que estaba hablando con otro amigo y se presentó y le digo, bueno, yo te conozco por Paco, ¿no? Y porque también vi algunos proyectos que me compartía Paco y salió la idea de hacer este documental, ¿no? Y bueno, hay mucho material, creo que Paco podríamos hablar mucho tiempo y se merece una serie documental, no solo uno. Creo que él era una persona que tiene mucho que decir aún después de que ya no esté aquí. ¿Cómo fue ese primer acercamiento a la idea de Mufote en pantalla? De este proyecto en particular del documental. De hecho, creo que en cuanto pasó todo lo del accidente, pues vinieron muchas ideas, ¿no? Uno fue el festival, un festival de monólogos en su nombre, porque él de alguna manera propició también que mucha gente, obviamente comentándolo, ¿no? Como decir, bueno, no importa si no tienes una obra, si no hay quien te invite, si no eres aceptado en un casting, es como tú crea tus propios proyectos y tú con ese deseo que tienes de llevar a escena, hazlo, ¿no? Entonces él también lo compartía mucho. Y la otra es
Bueno, sus obras, su música, sus fotografías, pero definitivamente algo que compartíamos en muchos de los que trabajábamos en esto, y sobre todo también en el perfil cinematográfico, no nada más de teatro, era justamente la idea de hacer un documental. Y Jared me planteó, dijo, vamos, de hecho la idea, él lo va a contar al ratito, decía, quiero hacer algo cortito, como algo que se vea próximo, ya después veremos, ¿no? Pero bueno, eso no fue posible, se fue haciendo más y más largo. Y, de cortometraje pasó a documental, con eso se traduce todo. Exactamente. Ok. Más que un proyecto, ¿qué detonó emocionalmente este documental para ti antes de que se integre Jared y darle continuidad? Está en el primer bloque. Sí, sí, bueno, son muchos sentimientos, ¿no? Uno es esta necesidad o el querer que más gente lo conozca, porque obviamente hay gente que lo conoce en el ámbito artístico, pero también digamos, una idea que está en nuestro corazón es, Paco lo debe haber conocido más gente, ¿no? Y si no hubo la oportunidad que ya lo conozcan en persona, bueno, que lo conozcan a través de su obra y en este caso a través de lo que podemos mostrar del registro que tenemos, porque además, como bien te decía, Paco sale en muchos proyectos, pero también tanto Jared como yo teníamos mucho material de Paco, ¿no? Él con sus películas y yo desde el lado del teatro y de otros proyectos. Y proyectos que Paco me compartía, como me mandaba sus cosas, ¿no? Su trabajo en cuestión de compartir. Entonces había, digamos, todos los elementos para decir, bueno, obviamente no vamos a alcanzar a cubrir todo lo de Paco, pero tenemos el suficiente material para que la gente tenga una idea de esta alma inquieta y bondadosa y hermosa que era Paco. Obviamente, ahorita no voy a decir la fecha porque ustedes le van a dar a conocer los detalles, pero nomás les digo que a poquitos días para que presenten ya el documental. ¿Cómo llega el momento en la idea de poderle empatar entre Jared, entre pues ahora sí que todo el equipo que los involucra, no sé cuántas personas estén involucradas, para decir, bueno, este proyecto hay que darlo a conocer a más personas, ¿no? Porque todavía no se ha presentado, pero seguramente ya se lo presentaron de manera interna a algunas amistades, ¿no? Sobre todo familia, amistades. Y la respuesta. Creo que eso Jared también lo puede complementar un poquito más. Fue en San Diego el preestreno, un preestreno muy pequeño, fue su familia. Y bueno, su familia estaba obviamente encantada, porque no es lo mismo, tiene mucho que ver, ¿no? Cuando uno pone la obra de Paco, que es una escritura de él, y lo ve a través de actores, pues lo sientes también, ¿no? Es una manera también de sentir al artista. Pero ya verlo a él, ¿no? En pantalla y ver proyectos que muchas veces no se dieron a conocer o simplemente te los perdiste porque, como yo dije, salían tantos proyectos, pues es melancólico y obviamente hay dolor, pero también es muy bonito verlo haciendo lo que él amaba, ¿no? Que era hacer teatro y cine. Entonces creo que la experiencia fue bonita y de hecho, bueno, una persona que yo no conocía se acercó y me dijo, yo no lo conocí, dice, pero no me queda duda que a través de sus palabras, ¿no? de Jared Mía y de otros que hablan de él, era una persona extraordinaria, ¿no? Y como dije, verlo a él, ¿no? Su sensibilidad en los castings, está hablando y de repente está haciendo estas grabaciones diciendo mi nombre es Juan Francisco González y presentar creo que es muy bonito, ¿no? También hasta para alguien que está empezando está en la lucha de hacer su arte y ver a alguien que está ahí picando piedra y bueno, que se robó muchos corazones. Alan, vamos a hacer una pequeña pausa. Amigos, no le cambien. Hoy estamos hablando de MUFOTE, Memoria, Arte y Legado en la Frontera. Nuestros invitados el día de hoy, Jared Jacobsen y Alan Márquez Lobato. Regresamos aquí en Mentes Curiosas.
vuelta aquí en Mentes Curiosas y bueno, pues justo antes del aire hablábamos de este documental que está por presentarse en los próximos días, dirigido por Jared Jacobsen y producido por Alan Márquez Lobato. El documental pues reconstruye, les compartí a partir de testimonios y material de archivo la trayectoria de Bufote como actor, fotógrafo y músico. La obra propone no solo un acercamiento a su vida, sino también una reflexión sobre la creación artística, la memoria y el impacto de quienes transforman su entorno desde la escena. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Jared. Bienvenido. Jared, bueno, pues antes de ir a pausa, Alan nos compartía esta relación que tenía con Paco de amistad y profesional. De tu parte, ¿qué nos pudieras compartir al respecto? ¿Cómo conoces a Paco y cómo empiezan a relacionarse en la manera profesional en estos proyectos? Bueno, sí, yo conocí a Paco, creo que era como por el año 2010 más o menos. Y era para grabar mi primera película. Okay. Y entonces yo empecé a hacer cine un poco tarde en mi vida. No es lo que estudiaba en la escuela. Estudiaba, la verdad, economía. Pero okay. De repente, como por 2009, yo quería hacer cine. Había unas cosas en mi vida que cambiaron y no sé. De repente yo quería hacer una película. Y yo asistí a una escuela de cine en Ensenada por unos meses, entonces aprendí el básico. Y por eso yo quería grabar aquí en México, en mi primer cortometraje, aquí en Tijuana. ¿Qué tema era? Sí. ¿De qué se trataba? El corto. Se llama La Entrevista. Okay. La Entrevista. Y se trata de una mujer que no tiene trabajo y anda por la casa como un poco deprimida, viendo telenovelas todo el día. Y de repente llega una llamada para una entrevista como el trabajo de sus sueños. Y tiene 24 horas para prepararse para la entrevista. Entonces es una comedia sí. Negra porque tiene que subir desde... Bueno, un nivel muy bajo en cuanto a su ánimo y su vestido y todo eso, porque andaba en casa por tanto tiempo sin trabajo y prepararse en 24 horas para el trabajo. Y en esa época es cuando conoces a Sí, Paco. Sí. Okay. Entonces yo grabamos en Tijuana y yo no conocía a nadie aquí en Tijuana, casi nadie. Y a través de un casting, una agencia de casting, Barbarella Casting. Sí, Barbarella. Sí. Ella me puso en contacto con Paco. Okay. Entonces, viendo su headshot y un poco de su trabajo, decidí darle el papel sin un casting. Pero Barbarella lo recomendó mucho, entonces, ok, estoy bien. Está bien con eso. Y el papel de Paco era un papel doble, como uh-huh. dos papeles. Uh-huh. Uno era el protagonista de la telenovela que estaba viendo la muchacha. Y el otro papel era el entrevistador del trabajo, pero okay. imaginado. ¿Sí me explico? Uh-huh. Sí, era sí. Cuando estaba practicando en la casa para la entrevista, Paco era... el galán era de la telenovela salió como el entrevistador en su mente. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, es una larga historia de cómo conocí a Paco en este papel. ¿Y cómo empiezas a ver a Paco en los proyectos? ¿Y cómo es que de repente haces match con Alan para este nuevo proyecto que viene en puerta? Sí. Cuando conocí a Paco por la primera vez, yo no sabía, bueno, casi nada de cómo dirigir una película, cómo trabajar con un actor. Y Paco tenía mucha paciencia y aparte de ser tan talentoso, también tenía esta manera de ayudar, de tener paciencia conmigo, que supuestamente yo estaba el director, pero él como estaba ayudando en su manera sutil, como dirigiendo las escenas a veces. Bueno,
tomando iniciativa, pero en una manera muy sutil, como de ayudar, porque se dio cuenta que era mi primer proyecto. Y a ver su talento y su manera de ser, por falta de mejor palabra, yo era como, wow, si trabajar con un actor es así, bueno, no es tan difícil, porque, bueno, no todos son. Pero no todos son como Paco. Resultó más tarde que Paco. no todos, pero bueno. Y entonces empezamos una colaboración y una amistad de este momento, del primer día. ¿Y cómo fue, Alan, que estaban haciendo Jared y tú en una conversación? O sea, ¿cómo surgió el proyecto? ¿Estaban en un cafecito? ¿Estaban recordando de él? Y de repente, oye, ¿y si hacemos esto? ¿Cómo surgió la idea? De hecho estábamos en el homenaje, al poco tiempo se hizo un homenaje ajá. en Teatro Valentina y muchos los compañeros. Sí, ajá. no el festival, sino un homenaje donde ujú. muchos compañeros iban y presentaban cualquier cosa, ¿no? Una lectura, música, era algo simbólico, ¿no? Como una fiesta, si se quiere ver así, para recordar a Paco y como para decirle, bueno, te dedico, no sé, este pequeño número, ¿no? Y estaba platicando con un amigo y yo estaba ahí y me comentó, dice, tú conociste a Paco y pues sí, estamos todos aquí, estamos pues no sé, tratando de encontrarlo. y empezó la plática de no había como una propuesta clara todavía de hacer el documental, pero sí era como hay que hacer algo, ¿no? O vamos a seguir con esto. Por ejemplo, cuando estábamos en el festival, me acuerdo que invité a Jared hicimos una obra que se llama Tengo un pendiente y era el cierre del festival y él fue a grabar, a ver qué, pues no sé, como buscando también el tema, porque como decíamos, bueno, está el documental, pero lo puedes abordar de mil maneras, ¿no? Y lo que sí tenía claro Jared era decir, bueno, yo quiero presentar quién era en su ámbito artístico, ¿no? O sea, más allá de otras cosas o otros temas, creo que era un punto esencial, ¿no? Como decir, la figura de Paco como artista, ¿no? Y creo que partimos de ahí, ¿no? No fueron tantas reuniones, de hecho, creo que se dio de manera muy espontánea, pero también por lo mismo que no había como una prisa, digo, pues estamos hablando de allá del 2022, ya son 4 años, no había una prisa de hacerlo, y Jared lo comentó en su momento, que quiero hacer un cortito, pero sin presiones, ¿no? Y así nos la llevamos, sin presiones, y estuvo bien porque aparte yo tenía el proyecto del festival que era muy pesado en su momento, y no sé, creo que se fue dando de manera espontánea, tranquila. De repente Jared me decía, oye, ¿tienes una foto de esto? ¿Tienes un material de esto? Sí, ahí te va. Los permisos, porque obviamente, o sea, Jared vive allá, entonces yo tenía más facilidad para contactar a gente que había participado con Paco con algún proyecto en particular. Y bueno, no sé, fluyó muy bien, se dio de una manera muy tranquila y muy armónica. Creo que eso es importante. Y en el trabajo de investigación, en el trabajo de compartir material, desde fotos, videos, ¿descubrieron algo o vieron algo antes de iniciar que no conocieron de Paco en algún momento? ¿Que se hayan sorprendido de algo? Sí, unas cosas, pero más que nada por su trabajo. Sus trabajos. Claro. Bueno, se trata, claro, este documental de muchas investigaciones porque se trata más del trabajo de Paco como tenemos entrevistas con gente también para contar su historia o sus experiencias con Paco. Pero la verdad, yo creo que te dije una vez, Alan, pero estaba hablando con mi hermana y intentando como descubrir cómo contar la historia de Paco, porque en los documentales muchas veces buscan como el conflicto o algo muy como fuerte, como esta persona que tiene
mucho talento, pero también este lado oscuro. Pero Paco no tenía esto. Entonces, ¿cómo voy a contar esta historia o dónde voy a encontrar como conflicto? Algo revelador ahí, sí, algo en así. ese sentido, claro. Y lo encontré en su trabajo. En fin, mi hermana dijo, búscalo en su trabajo, nada más. Entonces, ok. Y lo encontré en su trabajo. Tiene un trabajo que como otros actores, claro, pero no tiene nada que ver con que como era tan opuesto de cómo era Paco, su persona, que a veces era increíble ver un personaje tan diferente que él podía convertirse en una persona tan distinto. Claro, Sí. digo, el ser humano es universal, en casa somos uno, con tu pareja eres otro, con tus amigos eres otro, en lo profesional eres otro, entonces todos tienen una versión de ti, ¿no? Lo que se me hace bonito aquí es que describen a Paco de la misma manera, o sea, de una manera positiva, de una manera altruista, de una manera amigable, ¿no? Tan solo con compartir la historia de cómo lo conocieron ustedes. ¿Hubo algo que decidieran no incluir en el documental y por qué y cómo fue la selección? Mencionaban de material, ya mencionaban que pues era la idea algo cortito y luego se convirtió en documental, ¿no? Ha de ser muy difícil depurar tanto material que les parece. Bueno, ¿cómo fue el trabajo? Creo que, por ejemplo, bueno, una de las cosas que a mí sí me sorprendieron del material que empezamos a compartir, Jared se encontró mucho material de sus castings. Yo había visto muchos, pero Jared encontró otros muchos más. Entonces también era... y ver esta secuencia de él diciendo simplemente su nombre, soy Juan Francisco González, y presentando es como esta gran cantidad de esfuerzo y de constancia y de aquí estoy, ¿no? Aquí voy a hacerme de estos papeles y verlo y todos esos matices, ¿no? Porque obviamente cada presentación es una caracterización diferente. Y la otra en cuestión de lo de no incluir, bueno, creo que eso también se dio de manera natural, por lo menos de mi lado y de muchos compañeros, creo que también de Jared. Mucha gente empezó a tratar de cubrir el accidente, ¿no? O Netflix en este caso, y digamos el problema de los actores, el cuidado, toda esta cosa que es importante, definitivamente es muy importante, pero en su momento era queremos su brillo, ¿no? No queremos que caiga en eso en y este que opaque tema, todo lo demás, quien era, por lo menos digo, creo que no era ni es todavía mi labor, ¿no? Creo que hay gente que, bueno, no sé, yo decía, bueno, si tú quieres hacer esto, ya seas un abogado, un activista, está muy bien. Yo creo que una de la misión, por lo menos para mí, y que encontré también justamente con Jared, creo que ni siquiera lo hablamos mucho, sucedió también de manera natural, queremos rescatar la belleza de su persona, de su arte. Sí, el legado que dejó más que un tema opacara todo sí, el resto, obviamente ¿no? se toca el tema, pero no es, digo, no es por ahí, no es el enfoque. Entonces creo que eso sería lo más medular que pudimos haber dicho, esto no. ¿Hubo algún testimonio que los moviera más, que tocara sus fibras más que otras? Bueno, creo que todos los testimonios tenían, bueno, palabras muy importantes de Paco, muy impactantes de Paco, pero la entrevista de su mamá, por ejemplo, fue muy impactante y ella era una persona muy, muy importante para él y también, bueno, para los dos. Entonces era impactante y tenía algo, tenía esta manera de contar la historia de otro perspectivo, de que no es un artista, pero su mamá. Entonces, claro, para mí era tal vez la entrevista más impactante, muy conmovedor, sí. Sí, porque aparte era muy peculiar, ¿no? Por ejemplo, Paco tocaba
era músico y por ejemplo esto en los lives en Facebook, como eso de las 11, 12 de la noche, Paco transmitía en vivos de él tocando y obviamente era en su casa, ¿no? Entonces nos preguntamos, bueno, sus papás no le digan nada del ruido, nada. ¿no? Bueno, Y su estudio, sí. Recámara estudio. Claro, y su mamá dice, bueno, pues, o sea, obviamente ella se iba y, o sea, había toda esta, no sé, yo pienso, digo, bueno, otras familias dirían, bueno, o sea, hazlo en otro momento, en otra hora, ¿no? Claro. Pero no había como una aceptación pues, de quién era Paco, Digo, ¿no? tampoco era la batería, ¿verdad? No, era guitarra, pero sonaba. Sí. Pero también, Claro. bueno, De niño. también tocaba, sí. Ok. Hay Sí lo vivieron, hay entonces. unos videos de él también. Sí, también tocaba batería. El trabajo de productor y director en este proyecto, ¿cómo ha sido desde la trinchera de cada uno? Jared, Como era, como... tu trabajo como director, Director. ¿cómo ha sido en este proyecto? Muy bien, sí, me encantó la oportunidad de colaborar con Alan en este proyecto. Paco era muy importante para mí, como te dije desde el principio, me hizo sentir como parte de Tijuana, de la ciudad, como extranjero, y me dio como el bienvenido como desde la primera palabra que compartimos. Entonces, yo siempre una vez hablamos y le dije, cualquier proyecto que hago me gusta, estás bienvenido quiero seguir trabajando contigo. Durante las películas que hago. Entonces, pero a tu pregunta, era mucho tiempo en este proyecto porque no teníamos un equipo grande, ¿verdad? Tú y yo y, bueno, las personas que participaron en cuanto a las entrevistas y todo eso, pero era mucho tiempo editando detrás de la computadora, y colaborando con Alan para conseguir fotos, para conseguir videos, para conseguir los clips de Paco en sus monólogos, porque el trabajo más impactante más de Paco tal vez era sus monólogos, porque tenía a veces una hora o más de hacer un papel él solo, y era... Entonces, si vienes a ver el documental, vas a ver mucho de su trabajo en los monólogos. Entonces, para mí, el trabajo, como director, creo que compartimos mucho. Alan tenía tal vez más de productor, pero también estaba como dándome las ideas de cómo hacer el montaje, la edición. Y yo también haciendo muchas investigaciones y editando. Entonces, creo que por suerte, él y yo teníamos una colaboración como muy fluido. ¿Es la palabra? Fluido. Sí. De hecho, por ejemplo, como bien lo dice Jared, trabajar con Paco era muy bonito. O sea, honestamente no importaba qué proyecto fuera, había mucha armonía y justamente no había pues estas rencillas que normalmente puedes tener con muchos compañeros, ¿no? Y creo que una de las particularidades era esa, por ejemplo, cuando empezamos a hacer las obras de teatro, yo creo que Paco dejó ahí esa obra y, por ejemplo, cuando me acerqué a los actores les propuse que retomáramos el proyecto, había una cosa adhesiva, hagámoslo, nunca hubo nada como, bueno, pero no era, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, con Jared pasa lo mismo, desde que empezamos con el proyecto, es como esta aura de Paco, ¿no? Digo, tú lo viste también creo con Andrea, ¿no? Sí. Que decía, pues se vuelve como una familia, sí, y creo que también eso es importante, porque en el momento, Paco decía, por ejemplo, en algunos proyectos, ya sea en consejo o él mismo viviendo, les decía, si no fluye, como que no es por ahí, ¿no? Digo, eso se aplica para cualquier cosa. Pero también me alienta, ¿no? El hecho de que Jared quisiera hacer el proyecto en este sentido de producir, que también produje obras de Paco, y era
bueno, lograr que las cosas sucedan, ¿no? O sea, poner todos los medios, todo el tiempo, lo que se necesite para que suceda. Creo que en eso se resume producir, ¿no? Es el 14, ¿verdad? El estreno, bueno, sí, es el 14 de abril en la Cineteca Tijuana, Carlos Monsiváis, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, ajá. Y bueno, pues esperamos que la gente vaya, que asista, que así va a ser. Que recuerden o conozcan a Paco también de otra manera, como yo creo que no lo terminas de conocer. Y aparte siempre es, pues no sé, te deja algo siempre, ¿no? ¿Qué dice este documental sobre la escena cultural en la región fronteriza? Yo creo que sí toca este tema también de los artistas independientes, que como es. Y Paco era un excelente ejemplo de eso, porque tenía tocaba música en eventos o como conciertos, y también los monólogos, claro, también actuación en videos musicales, también películas grabadas aquí en Tijuana, y que falta, también era como dedicado a la fotografía. Entonces, como muchos artistas independientes, muchos no tienen amplio, los talentos de en cada... Multitask. Sí, pero lo que tienen en común es que tienen que andar por todos lados buscando oportunidades, y Paco era como siempre como, por ejemplo, una historia muy breve, pero estábamos grabando en un corto una vez y terminamos como a las 7 de la noche, algo así. Terminamos la grabación para el día, pero íbamos a empezar de nuevo a las como 7, 8 de la mañana. Y me dijo, perdón, Jared, me tengo que ir rápido, no podía como practicar un ratito y todo eso. Tengo otra grabación en la noche. Bueno, entonces... Yo, ok. ¿A qué horas entonces, sí, vas a grabar toda la noche y entrar de nuevo conmigo, con nosotros a las 7. Y no le había conocido muy bien, no tanto como un proyecto. Entonces yo estaba bastante preocupado, que nadie puede hacer. Sí, claro, como, sería tan como, funcional, verdad, que no llegues tan cansado, sí. Porque serían en total como 24 horas consecutivas de grabar. Entonces, pero ok, no sé. ¿Y qué tal? ¿Sí fluyó? ¿Sí lo hizo bien? Y llegó para la grabación y estaba perfecto. Bueno, llegó como media hora tarde, tal vez. Pero una eso, siestecita. Pero era normal para él. No era nada fuera de común. A veces tenía este hábito de llegar un poquito tarde, sí. Pero llegó y era como... Sí, la verdad, como si nada, como si estaba como con 10 horas de dormir y listo para la grabación, entonces. Lo que sigue. Sí. Alan, ¿para ti qué dice este documental sobre nuestra escena cultural? Creo que aporta mucho en el sentido de que podemos, digamos, continuar el legado de Paco. Como bien dice, Jared era versátil y estaba en muchos proyectos. De hecho, nos sorprendía. Digo, voy a hacer un paréntesis. De repente estás viendo la tele y ves a Paco en Miami con la jueza, ¿no? ¿Cómo se llama? Estos programas que invitan a la gente. Doctora Polo o algo así. Y todos es como, ¿qué estás haciendo ahí? Por ejemplo, estuvo mucho tiempo también para una serie de History Channel, Mr. Nice. O sea, eran proyectos, ¿no? En Residente, con el video que grabaron aquí, que tiene una escena muy fuerte. Y no sé, aparte no lo decía, ¿no? O sea, no era alguien que... Sordero, como dicen coloquialmente. Sordero, exactamente. Incluso el festival, el último festival que asistió allá en La Paz, le pusieron su nombre. O sea, ya tenía 10 años yendo a este festival, y ese festival particularmente le pusieron Festival de Monólogos por la Alianza Francesa, 10º aniversario, Paco Mufota. Qué bonito. Y no lo contó, nada más le dijo a su sobrina. ¡Ay! Ahí están las cosas que encontraron reveladoras. Sí, claro, totalmente. Entonces, en cuestión de la escena cultural, creo que también
es asentar un poco, eh, to- digamos, todas estas áreas, ¿no? Todas estas áreas que están latentes y que muchas veces se hermanan, ¿no? Hermanan la música con el cine, o el cine con los actores de teatro. O sea, creo que Paco también era una de las pocas figuras que hermanaba a muchos artistas, ¿no? En la música, por ejemplo, si uno se mete a esto, digamos, al área de los músicos tijuanenses que hacen rock o música alternativa, Paco tenía todo un círculo, ¿no? De amistades también muy profundas. Entonces, eh, pues sí, nos hace falta, y creo que también parte de eso es el documental, ¿no? Mostrar, no sé, digo, como sabernos que por lo menos cuando estaba él no nos sentíamos solos, pero sabernos que estamos todavía intentando rescatar su legado. Si Paco pudiera ver el documental hoy, ¿qué le dirían? Creo que te gustaría bastante porque teníamos mucho de su trabajo, más que nada sus monólogos, y yo creo que era para él eran como tal vez algo que le gustó mucho presentar los monólogos. Y aparte, lo que tal vez no le gustaría sería que no, es broma, pero yo estaba pensando, como te dije antes, cómo hacer algo con más conflicto, porque todos tenían Paco tan como apreciado, o tan, que me parece que muchas entrevistas serían como Paco era como increíble, bueno, en cuanto a tan importante para Tijuana, me ayudó, siempre estaba, para mí, para ayudarme, todo positivo. Entonces, no podíamos poner tanto de eso porque, entonces, bueno, ya tienen el idea después de 5 o 7 personas, ya sabemos que, entonces... San Paco al rato le van a decir. Sí, no, pero entonces, para contar la historia, creo que intentamos poner lo suficiente para contar cómo era como persona, cómo era como compañero en el teatro, y más que nada mostrar los personajes que hizo y su trabajo y más que nada que tan importante era para Tijuana y para los artistas de Tijuana y que desafortunadamente no se puede reemplazarlo porque era único. Bueno, hay tantos artistas, no quiero decir que hay muchos artistas excelentes e increíbles aquí en Tijuana, pero Paco era único, claro. Sí, bueno, yo creo, por ejemplo, cuando estábamos, también hicimos unas ilustraciones y de repente hay una parte que se toca el tema de su último monólogo que presentó en La Paz, que se llama La Casa de Bea. Y esto era muy significativo para mí porque era un monólogo que yo no había visto. Lo había leído, pero digamos que era el único monólogo que no había visto. Entonces, creo que él hubiera estado encantado, por ejemplo, con esa parte, ¿no? Estas animaciones que hicimos de La Casa de Bea, de esta historia, es una leyenda de los Álamos Sonora. Creo que le hubiera gustado mucho, ¿no? Yo creo que se va a divertir, se hubiera divertido muchísimo, como mencionaban, y sí le iba a gustar. Sí, totalmente. Llegó el momento de concluir así rapidito, entonces 14 de abril, 6 de la tarde, en la sala Carlos Monsiváis. Algo que deseen abonar, si quieren boletos, redes sociales, en donde los pueden contactar. Es entrada libre, pero bueno, si quieren saber más del proyecto, está en la página de Facebook, Mufote Documental, le pueden poner y inmediatamente les va a salir. No sé si quieres decir algo más, Jared. No, muchas gracias no, al contrario, gracias a ustedes. Tenerlos aquí para hablar del proyecto y ojalá que
puedas venir a ver el documental. Claro que sí, y sobre todo, pues gracias a ustedes por hacer proyectos que impulsen las cosas positivas de la región. Gracias, Jared, gracias, Alan. Esto ha sido Mentes Curiosas, gracias a Andrés aquí en cabina y a Gael, y desde luego los invito a continuar con la programación de Esquina 32. Mi nombre es Giovanna Mayén, hasta la próxima.